Elvis Review, dirigida por Baz Luhrmann. Este es un muy único y excéntrico director, el cual ha estado detrás de grandes obras tales como la Romeo y Julieta de los 90 con Leonardo DiCaprio, Australia y más recientemente El Gran Gatsby por ahí por 2013 con Leonardo DiCaprio igualmente. Sin embargo, yo me atrevería a decir que su obra más aclamada es por lejos Moulin Rouge, una fenomenal, frenética, exhilarante, psicodélica y muy desquiciada cinta musical que caracteriza en gran instancia el sello de Baz en términos de una edición muy desenfrenada, un maximalismo que es despampanante, brilloso, alocado y que no teme mostrar absolutamente todas sus garras. Y 9 años después del estreno de su último filme, El Gran Gatsby, vuelve ahora con una biopic de la vida de Elvis Presley. Este filme es básicamente eso, la vida de Elvis Presley interpretada por Austin Butler desde que era un joven intentando brillar y ser conocido, su posterior éxito hasta los días de su muerte. Me atrevería a decir que hay dos películas que han marcado en gran parte el panorama de las biopics musicales, al menos en el último cuarto de siglo, que han sido Walk Hard y Bohemian Rhapsody. Walk Hard porque si bien no fue un éxito de taquilla o en general una película muy bien recibida, en su momento se convirtió más bien en un clásico de culto con el paso del tiempo. Sí, es una película que individualmente destruyó los biopics musicales, tomó cada uno de ellos y lo aniquiló, ilustrando lo patético que tienden a ser en términos de querer mostrar la vida a un músico y básicamente tomando pista por pista lo que es hacer una película de estas características. Yo lo diría que la otra pieza fundamental en un poco acabar con el mito de las biopics de Bohemian Rhapsody, porque Bohemian Rhapsody no es lo que yo diría una gran película. Si bien no es un filme que odie, es de las películas más mediocres que he visto en mi vida y diría que la cantidad de amor que recibió en su momento comparado con lo increíblemente ineficiente y banal que era en comparación simplemente no le juegan a su favor. Y desde Bohemian Rhapsody hemos tenido Rocketman y Elvis, quienes de alguna forma siento que vuelven a sacudir el género y básicamente es como que después de tocar fondo con la biografía de Freddie Mercury pareciera que todo va en su vida, porque Rocketman fue una excelente película, me encanta como Dexter Fletcher, quien de hecho había retomado partes de Bohemian Rhapsody, a estas alturas pienso las mejores partes de esa película, ilustró la vida de Elton John a través del panorama de ser literalmente un musical, no solamente ser un drama genérico. Y en la vereda al frente tenemos ahora a Elvis, que es un filme tan desenfrenado que siento que nadie más que Baz Luhrmann podría haberlo dirigido. A esta altura siento que es casi como una prueba de fuego, es decir, si no te gusta el estilo de Baz, siento que simplemente no aprecias la diversión, porque me encanta mucho la juxtaposición que hace entre lo dramático que pueden ser varios de sus filmes versus el choque emocional con la música que incluye, es decir, tiene los needle drops más desquiciados que he visto en mi vida. Pienso en El Gran Gatsby con Empire State of Mind o en Moulin Rouge con Smell Like Teen Spirit, es decir, son latigazos musicales bastante fuertes y esta película no es ajena a ello, es decir, la vida de Elvis, uno no esperaría encontrar matchups entre Viva Las Vegas y Toxic o la música de Doja Cat en un montaje del personaje en su juventud. Creo que es bastante exhilarante cómo mezcla estos elementos musicales porque finalmente le da vida, le da una voz, lo hace sentir como algo fresco, algo que simplemente no puedes encontrar en otra película. Y es que la dirección en general pareciera ser este viaje en ácido, completamente psicodélico, un trip autodestructivo en múltiples drogas, cocaína, LSD, marihuana, todo mezclado en un gran tazón de lo que es esta película. Y cuando pienso en Elvis, si bien Elvis fue esta figura revolucionaria en términos de lo musical, lo interpretativo y especialmente lo sexual, como fue una de las primeras figuras adolescentes en despertar un hambre por un tipo de música y actitud mucho más rebelde que lo que en ese momento la música estaba mostrando, es curioso cómo siendo un artista que tuvo su pic de popularidad hace unos 50 años, muchas personas lo asocian a este sentido más recatado y me encanta cómo la película ilustra el hecho de que sí, Elvis era una figura sexual. Encuentro muy irónico cómo uno podría contrarrestar varios de los momentos más tensos del ambiente sexualizado de esta película y compararlos con cómo gente que nació después de que el último sencillo de Elvis haya sido publicado está enojada porque ahora la juventud está tan sexualizada, y básicamente este contraste de cómo siempre las generaciones más viejas o más conservadoras van a estar en contra de lo que los más jóvenes quieran hacer, y es muy irónico como Elvis, siendo una figura de los 50, de los 60, un ícono estadounidense, finalmente muestra esta rebelión sexual. Pero no es solamente lo desenfrenado que es el montaje, la dirección y en general la edición y visión de esta película lo que la hacen es parecer una muy entretenida pieza, es también el hecho de que Austin Butler realmente da una gran actuación. Y en general siempre tengo graves problemas justificando si hay realmente buenas actuaciones en películas
biopics, especialmente biopics musicales, porque siento que mucha gente simplemente va a juzgar una actuación en base a qué tan parecida es a la persona real, independiente de que realmente entregue drama, entregue humor, entregue emociones reales y tangibles. La gente lo va a juzgar en base a, oh, miren lo mucho que se parece esto a otra cosa que ya vi. En ese sentido, sí, Austin Butler definitivamente tiene este contraste, este latigazo de se parece mucho a Elvis y canta como Elvis. Es el hecho de que realmente parece una figura adolescente, es decir, en ningún instante no veo algo más que juventud vibrando por él. Y si bien hay muchos instantes en que uno casi que se podría preguntar, ok, ¿ese es el Elvis de verdad, este material de archivo, o es realmente un momento de ficción? No, ese es el punto, es más bien la vida que entrega el personaje. Y acá retomo el hecho de que cante. Le da muchísimo. Es decir, no creo que cantar haga completamente una actuación. Hasta el día de hoy no soy un gran fanático de la biografía de Ray Charles con Jamie Foxx, y si bien Jamie Foxx se parecía mucho a Ray Charles y cantaba como él, siento que no es lo suficiente para sostener una película. Pero después de ver el desastre de Rami Malek como Freddie Mercury, que ¿cómo puedes ponerte los zapatos de uno de los artistas más conocidos por su calibre vocal y no cantar? Es decir, ¿cómo puedes ser lip sync? Siento que y es irónico porque cuando tenía esta película yo estaba convencido de que Austin Butler había hecho el lip sync. No porque el lip sync estuviera mal hecho, sino que porque su voz era indistinguible de lo que uno entendería como la voz de Elvis Presley. Y en ese sentido siento que Austin Butler genera esta perfecta mezcla entre ser tanto un brebaje, entre obtener la influencia directa del artista original mientras entregar su propia fruta y finalmente ser el hijo de esta película, y algo que no podría haber visto en otro filme. Dicho eso, esta no es una película perfecta y tengo de hecho varios reparos con cómo está constituida. En primera instancia, Tom Hanks. Miren, aprecio el hecho de que Tom Hanks a esta altura esté tomando papeles que supongo van fuera de lo que él se siente en términos de papeles de confort, porque no recuerdo en este momento a Tom Hanks haciendo papeles de villano, y si los ha hecho deben ser mínimos, porque Tom Hanks tiene usualmente este lugar de confort de ser el tipo amable que todos aman porque es increíblemente carismático, pero acá es un villano y me gusta el contraste de verlo actuar en algo distinto, pero no se saca de encima este sudor de Gary Oldman como Winston Churchill, que es básicamente un actor con un tono de voz súper fuerte que pareciera querer demasiado convencerte de que no es el actor original, además de toneladas de maquillaje. No soy un gran fanático. Creo que de hecho, si bien es interesante que no se concentraran completamente en Elvis, me gusta en el aspecto de guión que intentaran también vertir la dirección en el coronel Parker y su relación tóxica con Elvis. Creo que al final de cuentas no sé si es lo que más paga, porque si bien es una buena decisión en términos de no sentir que la película simplemente no tiene un punto, no tiene un comentario en específico, creo que finalmente la actuación es quizás un poquito demasiado. Es el tipo de actuación que perfectamente puedo imaginarme ganando un Oscar como ganando un Razzie, porque va en esta dirección tan locada en que básicamente depende del ánimo que tengas en un día en específico si te va a gustar o no, como es Tom Hanks en este filme. Por otro lado, si bien admiro mucho la dirección de Baz Luhrmann, simplemente creo que en términos de guión esta película es demasiado arqueotípica. Es decir, cuando la resumo, simplemente pareciera ser de nuevo otra biopic musical. Un artista con un inmesurable talento, nadie lo reconoce, nadie lo quiere, hay una persona que cree en él, nadie cree que él va a ser exitoso, termina siendo exitoso a pesar de que nadie crea en él, finalmente llega al ascenso y una vez en ese momento de ascenso máximo empieza su decaída por las drogas, porque la fama se le sube a la cabeza, a la par de un antagonista que intenta aprovecharse de él, que al final rompe relaciones y un montón de cosas así. Es finalmente todas las biopics musicales, e incluso encuentro que las mejores, como por ejemplo Rocketman, que sigo creyendo que es una de las mejores biopics musicales que he visto en harto tiempo, sigue estos pasos casi a la medida. Pero por otro lado, si bien supongo no es un crimen que una película tenga un arquetipo, es también el hecho de que este film pareciera tener demasiados temas que querer comentar. Es decir, por un lado habla sobre esta revolución sexual, y encuentro que es probablemente el aspecto más interesante de toda la película, pero por otro lado sobre la paranoia de Elvis en términos de cómo se sentía respecto a la fama y que finalmente alguien podría querer matarlo, hacerse él, y como todo el mundo estaba en su contra, cómo su visión creativa estaba siendo coartada y cómo él pensaba que su legado iba a perdurar en el tiempo si la gente iba a recordarlo, cómo sentía que estaba tocando fondo, y un sinnúmero de subtramas que finalmente me hacen de verdad sentir que esta película habría sido 10 veces mejor si hubiera estado segmentada en simplemente un periodo específico de la vida, porque además es un filme que dura casi 3 horas, dura 2 horas 40 si no me equivoco, lo que es una duración bastante pesada y con tantos temas, tantas tesis, tantos conceptos que abordar. Siento que habría sido muy fácil simplemente decir, hey, vamos a hacer la vida de Elvis hasta, no sé, los 30 años y acomodarnos a ese arco de su vida, pero
este filme no puede evitar querer tomarlo todo y contar todo sobre la vida de Elvis. Y eso me parece que finalmente termina haciendo que el filme pueda sentirse un poco abarrotado, como que realmente no tiene un foco en específico o algo directo de lo que hablar. Probablemente esto sería una pésima idea considerando los cánones de lo que Hollywood tiende a hacer con estos conceptos, pero casi que siento que esta habría sido una mejor trilogía de películas. Me habría encantado ver una trilogía en que tenemos una primera película sobre sus primeros años, su revolución sexual, y luego un segundo y tercer acto marcados respecto a sobre su ascenso a la fama, lo restringido que estaba en términos creativos y finalmente las traiciones y cómo termina descendiendo. Por lo bajo, creo que tomar el primer acto de esta película, desarrollarlo más fuertemente y hacer de él un filme de larga duración en sí mismo habría sido una muchísima mejor película que la Elvis que terminamos obteniendo. Pero eso no significa que ciertas ideas de guión no estén completamente desapegadas de creatividad. Como digo, hay temas que me interesan, que encuentro que están muy bien ejecutados, y hay instancias en que realmente pareciera tener un gran amor por la música y el legado de Elvis. Es decir, el momento que se introduce, por ejemplo, la canción Suspicious Mind y cómo eso tiende a contrastar con las cosas que estaban ocurriendo en la vida de Elvis, temas que contrastan la paranoia, los celos y finalmente sentirse atrapado en una relación con lo que él estaba viviendo en su vida. Creo que es simplemente una escena brillante. Me encanta mucho cómo se le rinde tributo a esa canción. En general, la música de Elvis siente bastante respeto por su música, su legado, incluido de una forma en que no se siente como que simplemente arrojan las canciones más populares porque ellos son populares y tienen que aparecer, sino que porque realmente hay un amor y una apreciación por la figura y el mito de Elvis. A final de cuentas, sí siento que puede haber un poco de conflicto en términos de que Elvis simplemente es una figura quizás demasiado grande para hacer una película sobre él, porque es casi un ser mitológico, y la película me gusta como de alguna forma sí habla de él como casi una fábula, algo que está sobre la vida misma, pero por lo mismo siento que de repente no tiene una visión muy polémica de la vida misma de él. Es decir, no me malentiendan, la película definitivamente agarra aspectos controversiales y pinta mal ciertas circunstancias y no teme ir en direcciones que puedan ser un poco duras. Sin embargo, a fin de cuentas pareciera ser que el gran punto de la personalidad de Elvis es que él era una persona tan buena que todos se aprovechaban de él, y eso es tan bueno, es tan bueno. Es decir, su mayor problema es que era demasiado bueno. Creo que es la peor forma de escribir un personaje, porque quiero verlo tener conflicto, y no conflicto porque todos se aprovechen de él. Quiero conflictos de verdad, conflictos por los que la gente pasa. Es decir, no creo que Elvis haya sido un santo. Podría hacer de esta reseña algo muchísimo más largo si simplemente me detuviera a hablar sobre cómo creo que la personalidad de Elvis puede haber sido retratada, especialmente cuando consideramos que toda la inclusión que tiene que ver con el aspecto racial hacen parecer a Elvis un personaje mucho más revolucionario de lo que puede haber sido en la vida real, y supongo que eso todavía sigue siendo tema para debate. Pero de todas formas, a estas alturas casi que recomiendo un fantástico documental que se llama The King, que habla de la vida de Elvis y que siento que tiene una visión muy específica sobre la mitología en general de Elvis, sin supongo el secuestro emocional de estar haciendo una película de ficción en que intentas retratarlo de una forma que se sienta respetuosa, pero que de alguna forma parece demasiado enamorada de sí mismo. Al final del día, creo que esta es una muy buena película, pero hay algo en ella que me detiene de amarla completamente. Es posible que en futuras ocasiones aprecie más y más los aspectos técnicos y finalmente el desplante emocional y la visión de Baz Luhrmann respecto a la dirección y realmente lo que quería hacer. Siento que el tiempo dirá cómo esta película va a envejecer, pero así como estoy, creo que sigue siendo una muy buena película. Superaba mi expectativa en términos de que si no fuera porque Baz Luhrmann dirigía esto, yo hubiera pensado de primera instancia que este iba a ser un desastre, y aún con todas sus fallas, creo que hay mucho para amar en esta cinta. Elvis es un potente 6 de 10. Dígame, ¿vieron esta película? ¿Qué les pareció? Pueden hacérmelo en los comentarios, y si les gusta este video no olviden dejar su me gusta, compartir, seguir en redes sociales y por supuesto suscribirse a Baja Frecuencia. Espero que tengan una buena noche y una semana.